Esta tarde, el arquitecto Jorge Gómez Ibata, director de la Facultad de Arquitectura. El doctor Ramón Vargas Salguero, compilador y autor del prólogo y las notas del libro que hoy presentamos. En esta ocasión contamos con la participación de 3 de los arquitectos que han dejado una huella indeleble en la arquitectura del siglo XX y cuyos nombres ya lo dicen todo. El arquitecto Teodoro González de León, el arquitecto Ricardo Legorreta, y el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Nuestro primer comentarista es el arquitecto Jorge Gómez Ibata. Muy buenos días, tengan todos ustedes, maestros, estudiantes y amigos de la facultad. Esta mañana nuestra facultad se congratula por contar con la presencia de los arquitectos Teodoro González de León, Ricardo Legorreta y Pedro Ramírez Vázquez. Sin lugar a dudas, grandes arquitectos mexicanos que han contribuido con su obra a ubicar la arquitectura mexicana en un importante sitio a nivel internacional. Bienvenidos maestros y bienvenidos a esta su facultad. Hoy nos reúne aquí la presentación de las obras de José Villagrán, cuyo compilador y biógrafo es el doctor Ramón Vargas Salguero. Sin lugar a dudas, esta obra que publica el Colegio Nacional es de gran valor para todos nosotros, estudiantes y maestros. Muchas felicidades, Ramón. José Villagrán García, educador por excelencia y magnífico arquitecto, ha sido desde 1927 que empezó con su clase de teoría, el teórico de la arquitectura en nuestro país. Como maestro, como arquitecto y como un universitario se destacó de la manera más denodada. Hoy se reúnen aquí 3 de sus alumnos más distinguidos para hablar de su obra, que ha sido compilada y estudiada por Ramón Vargas, quien también tuvo un estrecho contacto con el maestro, que también fue mi maestro. Y antes de ceder a ellos la palabra, quisiera solamente externar una inquietud. Ustedes 3 han realizado varias de las obras que son referencia obligada en lo que a arquitectura mexicana se refiere. Su trayectoria y su obra convocan a los jóvenes por cientos a escucharlos. Muchos de nuestros alumnos que no alcanzaron lugar en este auditorio están reunidos con gran interés en los monitores que instalamos para que ninguno fuera excluido de este evento. Hoy que vienen a hablar de su maestro, quisiera señalar a nuestros estudiantes que se miren en el espejo de ustedes y que no duden en seguir su ejemplo. Estos arquitectos se formaron en nuestra escuela y su obra es la mejor evidencia de que es necesario valorar nuestra cultura, de que es imprescindible hacer arquitectura mexicana para ubicarse en los más altos lugares de la arquitectura internacional. En su intervención sobre la modernidad a propósito de un arquitecto alemán formado en la Bauhaus, cuando visitó nuestro país, Villagrán refiere: el arquitecto alemán se lamenta de que el arquitecto mexicano abandone lo que de mejor ha tenido a través de los tiempos, lo que ha dado personalidad a sus obras, sustituyéndolo por formas trilladas y en decadencia que llenan todas las revistas de arquitectura y sustituyen la falta de iniciativa por doquier. No se explica por qué en una calle estrecha o enfrente de una perspectiva indeseable se abren ventanales hasta el suelo para después cubrirlos constantemente con persianas y cortinas, huyendo de la ventilación natural.
Este escrito está fechado en 46, pero es de una actualidad preocupante. Muchachos, el mismo interés que muestran por estar presentes en este acontecimiento que reúne a grandes exponentes de nuestra arquitectura es el interés que ellos han dedicado a valorar nuestra cultura, a conocerla, a valorarla y a convertirla en hermosos espacios que la evocan, espacios que la enaltecen. Una teoría requiere de conocimiento, de reflexión, y la reflexión es, sin lugar a dudas, un ejercicio de inmenso compromiso. Los invito, alumnos, a que se comprometan con la arquitectura como lo han hecho estos exalumnos de nuestra facultad. Maestros, les cedo la palabra y nuevamente les agradezco y les felicito. Muchísimas gracias. Gracias, arquitecto Tamés. Enseguida escucharemos al arquitecto Teodoro González de León. Buenas tardes, amigos, amigas. Debo aclarar de entrada que no soy crítico ni historiador. Mis incursiones en la teoría han sido accidentales. Son meditaciones desordenadas con las que trato de explicarme el diseño arquitectónico. Estoy muy lejos de ser un teórico. Implica una preparación que me falta. Y obviamente me impide comentar los libros de doctrina y teoría de José Villagrán García, compilados y prologados por Ramón Vargas, que ahora se presentan. Acepté participar en esta presentación por dos razones. Los libros están editados por el Colegio Nacional al que pertenezco y del cual Villagrán fue un miembro ilustre. Y en segundo lugar, porque quiero dejarles dos testimonios de mi relación con Villagrán. José Villagrán García era el maestro de teoría de la Escuela de Arquitectura de San Carlos. Su curso exigía atención. Era difícil para el recién llegado, pero no recuerdo haberme aburrido. Nos hacía pensar, más aún, nos hacía pensar que pensar era forzoso para el arquitecto. Pasé su curso, pero con la impresión de que muchos conceptos no los había entendido. Y era muy difícil dialogar con él en clase. Era muy austero. Su enseñanza yo la recibí, la que yo recibí fue a través de sus obras. Las construcciones que estaba realizando en ese tiempo, y que nosotros visitamos. En los años 40 se iniciaba en la Ciudad de México y en todo el país una etapa intensa de obras públicas y privadas que se prolongó aumentada en los 50 y en los 60. José Villagrán participó en ese auge con mucha ventaja. Empezó a realizar grandes obras desde el final de los años 20. Visto a distancia, creo que fue una gran fortuna haber visto construir muchas de esas obras durante nuestra enseñanza. La primera obra de Villagrán que visité fue el Sanatorio de Tuberculosos de Huipulco. La había visto 100 veces por fuera, porque estaba en el camino de salida por Cuernavaca, no existía Insurgentes. La visité en los 40 y la sorpresa fue el patio con sus juegos de rampas y su campanil al centro, y sobre todo las fachadas vidriadas al sureste que solo conocíamos por las publicaciones. El objetivo de esa visita era conocer el recién construido pabellón de cirugía. Era una adición que rompía la simetría del conjunto. El volumen visto por el sureste me produjo un shock que quedó en mi memoria. Un cuerpo levantado del suelo
sobre postes con una retícula de huecos asimétricas y una línea inclinada de una rampa. Después me enteré que el edificio iba a ser simétrico. Habría perdido fuerza. No se completó, afortunadamente. Otra visita nos llevó más al sur, al Hospital G. González, en el que José Villagrán empezó a usar concreto y ladrillo aparentes. Ese edificio, que fue alterado de mala manera, es un ejercicio admirable de esqueleto visible. Nos conmovía su austeridad y el juego de sutiles alteraciones de la simetría. En otra ocasión visitamos la granja sanitaria en Popotla, que no nos dijo nada. Ya éramos muy críticos. En cambio, la pequeña escuela hogar infantil, que ya tenía 10 años de construida, nos sorprendió. Su desenfado en planta, sus grandes ventanales cuadrados de vidrios pequeños y sobre todo su pérgola curva. Menciono otras 3 que quedaron grabadas en mi memoria de estudiante. La primera es el Hospital de Jesús, en 20 de noviembre, una ventana corrida de 80 metros de largo, con un remetimiento superior muy afortunado, con ventanas cuadradas aisladas que prefiguran a Ricardo Leborreta. Es una arquitectura urbana que forma el espacio de la calle. La segunda es una obra admirable, los frontones del Club Mundet. Es tal vez el ejercicio abstracto más fuerte de toda la obra de Villagrán. Tiene proporciones monumentales y todavía es de gran actualidad. Ignoro en qué estado esté. La tercera es una obra anterior, de 37, el Instituto Nacional de Cardiología. Es una composición totalmente asimétrica, el juego de volúmenes que nos entusiasmaba en aquella época. Relacionábamos asimetría con movimiento moderno. José Villagrán construyó cerca de 90 obras de todo tipo, en su mayoría obras públicas. He mencionado solo a 7, a las que podía añadir el edificio de Reforma junto al Cine Paseo, que es admirable, y a 2 escuelas preparatorias en concreto prefabricado, todas de los años 60, que se salen un poco de mi periodo escolar. Esto puede parecer injusto, pero no es mi intención hacer un análisis de la obra construida de Villagrán. Me limito a consignar las obras que quedaron grabadas en mi memoria en los años de aprendizaje. Y me sorprende que solo existe un solo libro sobre la obra arquitectónica de Villagrán, publicado por el INBA a raíz de la exposición que se realizó en 1987. Esto explica por qué los jóvenes no conocen al que fue, por reconocimiento unánime, el arquitecto más famoso de México durante 4 décadas, de los 30 a los 70. El segundo testimonio es más personal, tiene que ver con la ciudad universitaria. Estamos en 1946, en el auditorio de la Escuela Nacional de Arquitectura, en la calle de Academia 22, en pleno centro histórico. Es una reunión de todos los maestros y de los alumnos que alcanzaron sitio en ese auditorio, en el que se va a exponer al doctor Subirán, rector de la universidad, el avance del proyecto de la escuela para la futura ciudad universitaria. Se muestran las 6 propuestas en transparencias de vidrio que se usaban en esa época, y la ganadora de los maestros Enrique del Moral y Mario Pan. Casi al terminar, se levanta José Villagrán García y muestra una lámina y recomienda tomarla en cuenta. Tiene un concepto urbanístico moderno y además fue realizada por 3 alumnos. El peso moral, académico y político de Villagrán, no hay que olvidar que Villagrán en ese tiempo estaba haciendo el plan de hospitales con el doctor Subirán. Ese peso moral se impuso
y una semana después los maestros acuerdan desarrollar la propuesta de 3 alumnos, Armando Franco, Enrique Molinar y el que habla. Con la participación entusiasta de toda la escuela, se realizaron 80 láminas y una enorme maqueta de 6 por 5 metros, con las que se ganó el concurso nacional. 3 días antes de la reunión con el rector, Villagrán nos había recibido en su estudio de su casa de la calle de Estocolmo, donde le mostramos nuestra propuesta. Se entusiasmó con su sobriedad habitual y nos auguró que había que hacer algo, y lo cumplió. Sin esa intervención de José Villagrán García, estaríamos ahora en un sitio urbano muy diferente. La ciudad universitaria estaría diseñada entre avenidas y glorietas muy a la manera del siglo XIX. Muchas gracias. Gracias, arquitecto González de León. Dejamos la palabra al arquitecto Ricardo Legorreta. Sí, ya lo... Estoy muy contento. En medio de un país que está dedicado a dar malas noticias, hoy es un día de fiesta. Es un día de fiesta para la Escuela de Arquitectura, es un día de fiesta para la arquitectura mexicana. Tenemos que celebrar un esfuerzo de muchos años. Para ustedes jóvenes es una eternidad. Lo que ha dedicado Ramón Vargas a recopilar y a estudiar a Villagrán viene desde hace mucho tiempo. Todavía recuerdo cuando yo era dibujante de Villagrán, que me dice, por allí anda un muchachito que está interesado en mi obra. Y Ramón se pasaba horas hasta las 11 de la noche en la casa del maestro, en Dublín, recopilando y recopilando. Eso para mí merece felicitación, admiración, respeto y agradecimiento. También quiero mencionar que estamos de fiesta, que no es el motivo especial, por la medalla de oro de la Unión Internacional de Arquitectos, otorgada a Teodoro González de León. En medio de esto, estuve pensando qué podría yo platicarles el día de hoy. ¿Qué podría yo decir? Pretender analizar los 2 tomos es inútil. Lo que sí les puedo decir es que no solo es digno de leerse y de estudiarse, es indispensable. Por muchas razones. No es una nostalgia de un alumno del maestro, es una realidad de un arquitecto. La actualidad que se ve simplemente con abrir, casi diría yo, cualquier página de los 2 tomos, es impresionante. Hay que desmenuzarlos, no manejan tampoco con la misma indispensable dinámica evidencia la diferencia entre edificar con técnica y economía y construir especialidades y en esa incluir la edificación como sobresaliente, mas no única en el campo auténticamente arquitectónico. Aquí les platico una anécdota que creo que es interesante. Cuando era yo dibujante, se acercó un día al maestro y me dijo, yo creo que es bueno que vaya usted a las obras. Y me empezó a llevar a las obras. Llegamos a una obra, llegó el maestro y le dijo, oiga maestro, al obrero, ese muro de tabique está muy mal hecho. Y el obrero le contestó, bueno arquitecto, el tabique ya no es como era antes, y ahora viene muy malo, ya no se pueden hacer buenos muros. Se llama a tu jefe, llega el residente, le dice lo mismo y recibe la misma contestación. Y este señor solemne, casi místico, vestido de gris perfecto,
se quita el saco, se quita la corbata, se remanga las mangas y hace 3 metros cuadrados de tabique perfectos. ¿Quién de nosotros sabemos cómo hacer un muro de tabique? Y él, el maestro, lo hizo enfrente de mí. Me cogió del brazo y me dice, para que no se le olvide que antes que nada somos constructores. Esas eran las enseñanzas de Villagrán, muchas veces duras. Yo trabajé con él 14 años, desde dibujante hasta socio. Y en esa época, cuando yo era joven como ustedes, me desesperaba, ya me quería yo salir, porque nos hacía trabajar 14 horas diarias, a Ramón le consta, pero ahora se lo agradezco como si hubiera sido mi padre. Otro ejemplo de actualidad es cuando habla de la modernidad, ya lo mencionó Jorge, y lo comparo, eso que él habla, con un artículo muy reciente del 12 de abril de 2008 de William Curtis, el gran crítico de arquitectura. Y ya habla de la crisis del famoso Star System y dice, la arquitectura en la actualidad corre el riesgo de degenerar en un juego que se desarrolla con formas excesivamente complicadas e imágenes generadas por ordenador, cuando diseñadores y clientes atraen la atención sobre sí mismos con los llamados edificios icónicos. Todo se hace para conseguir un efecto rápido y seducir a los políticos e inversores con gestos sensacionalistas en sintonía con la economía de la mercadotecnia, con la privatización con los intereses fugaces del capitalismo global y con la sociedad del espectáculo. Como es habitual, la arquitectura también se emplea para ocultar e idealizar las maniobras y maquinaciones del poder político y financiero. Pero los grandiosos proyectos resultantes a veces no funcionan adecuadamente, chocan con su contexto y cuestan una fortuna en mantenimiento. El lenguaje de los gabinetes estratégicos se usa para comunicarnos que ahora la arquitectura es una marca para vender una cosa u otra en el mercado global. Todo, vino, arte, moda o propaganda de dictaduras. La relación de este comentario con los escritos del maestro Villagrán realmente son impresionantes. Quiere decir que tenemos que seguir batallando. Si Villagrán nos dijo lo mismo en 1946, Curtis nos lo dice en el 2008, yo se los paso a ustedes para que sigamos batallando, porque no veo que hayamos progresado mucho, sino al contrario. El progreso de la tecnología y de la comunicación que nos han dominado, nos han sobrepasado, ya nos hace olvidar esa clase de hacer un muro de tabique, de saber cómo se hace el cemento, de meterse de veras a cómo se logra la construcción, para convertirnos en dibujantes, en diseñadores y no en arquitectos, en hacer cosas muy bonitas, cosas de moda que no van con nuestro país. Algunas otras anécdotas del maestro Villagrán. Me regañó desde alumno hasta que murió, ya que ya no trabajaba yo con él. Me decía, Ricardo, construya para México. Y yo presumía que construía, que hacía yo arquitectura mexicana. Me decía, no, construya de acuerdo al país, construya para el país, tome en cuenta la economía, tome en cuenta lo que necesita este país. Y me decía eso, me decía, este país no necesita monumentos, necesitas obras para la gente. Y de ahí son una serie de anécdotas de él, de todos tipos. Les hablo de ética. Cuando estaba haciendo el Conjunto América, curiosamente la historia es muy especial, ahora hice yo unos edificios ahí, era el proyecto más grande que estaba haciendo en la ciudad. Y claro, el concurso para elevadores, pues era impresionante, me parece que 14 elevadores, cosa que en aquella época era el récord mundial de cotización. Hizo el concurso el maestro Villagrán, lo ganó una compañía, obviamente no digo el nombre de la compañía,
Y se presentaron con Villagrán y le dijeron: bueno, arquitecto, le queremos decir que le agradecemos mucho su apoyo y, por supuesto, dentro del contrato usted cuenta con una cantidad económica para usted por habernos seleccionado. Villagrán dijo: sí, muy bien, muchas gracias. Y yo quisiera hacer la presentación al presidente de la compañía de seguros para la cual estamos diseñando. Hizo la cita, llevó al presidente de la compañía de elevadores y le dijo al presidente, estaba yo presente, de la compañía, le dijo: pues ya hicimos el concurso y lo ganaron los señores, pero yo les recomiendo que no se los dé, porque me han tratado de dar una mordida y eso está fuera de todos los principios. Si a mí me ofrecen eso, imagínense qué elevadores le van a entregar. Son cosas que se platican muy fácil, pero a la hora de la verdad tiene que haber una ética absoluta. Otra anécdota: cuando se estaba haciendo el hotel María Isabel, que ahora es el Sheraton, lo hizo en la sociedad con Juan Sordo Madaleno. Empezó, el propietario era el millonario Antenor Patiño, un millonario boliviano. Estaban discutiendo ciertas cosas del proyecto y demás, y el señor Patiño empezó a decir que realmente la arquitectura no tenía importancia. Villagrán le contestó, le explicaba. Llegó un momento en que Villagrán le dijo: señor Patiño, lamento mucho que usted no entienda el castellano. Se quitó el aparato del sonido y se salió de la sala. Hacer eso cuando estás haciendo la obra más importante de la ciudad, necesitas tener unos principios muy fuertes. Y lo más bonito es que al día siguiente el señor Patiño le habló a Villagrán para pedirle disculpas. Ese era Villagrán. Y les puedo platicar cientos de historias de ese tipo. Pero es que era un hombre que nos educó a trabajar, a ser éticos, a entender la profesión, a entregarnos al país. Y él mismo, hay otra anécdota de publicidad, ahora que todos estamos metidos en la publicidad, y me incluyo, en que llegaron a entrevistar y dijeron: arquitecto, queremos unas fotos de usted para publicarlos en la revista. Y le digo: ¿quién le interesa, mi cara o mis edificios? No, pues sus edificios. Bueno, entonces, ¿para qué me retrata? Todos esos mensajes tienen mucho fondo, y los invito a ustedes, porque están en este momento rodeados, estamos inundados de esa propaganda y de esa comunicación en que la publicidad, la fama, los reconocimientos, todo eso es muy bonito. Regresando, yo creo que el reconocimiento de Teodoro se lo merece, pero sé, como digo, que no ha sido el objetivo de su vida, y nos están volteando el camino, nos están volteando que el camino, el objetivo de la vida es salir en las revistas, es estar a la moda, y está totalmente equivocado. Termino con 4 anécdotas. La primera vez que me publicaron algo fue cuando estaba yo de dibujante de él, y fue un mercadito que hice casualmente para Chimalhuacán, y lo publicaron, no sé cómo, y apareció una foto de este tamaño, chiquitita, del mercado. Llegué orgullosísimo y le digo: mire, maestro, mire lo que me pasó. Y me dijo: mire, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, me da mucho gusto que mi alumno sea publicado. Por el otro lado, me dijo: tenga cuidado, esto es peor que las drogas. Y tenía toda la razón. Así es que cuidado con las drogas, jóvenes. Muchas gracias. A continuación, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Algo que seguramente no solo ustedes
estudiantes de arquitectura, futuros arquitectos, como todos nosotros, le debemos agradecer el día de hoy a Ramón Vargas el que nos haya dado la oportunidad de tener un conocimiento tan amplio de toda esa obra y de todo ese ejemplo de enseñanza que nos heredó el maestro Villagrán. Han sido muy ricas, muy importantes para los jóvenes, las reflexiones de Teodoro, los recuerdos de él, las anécdotas, además preciosamente descritas de Ricardo. Pero a todo ese reconocimiento que le debemos todos a Ramón Vargas, yo en lo personal ahora se lo agradezco mucho porque me ha dado la oportunidad de retraer varios recuerdos. Los que tuve de cerca con Villagrán cuando en 1945, con el gran educador mexicano Torres Bodet, se crea el CAPSE, con el celo con que procedía ese gran educador. Al crear el CAPSE, estableció un comité técnico, como lo hacía él todo, muy equilibrado. Presidía el comité técnico el maestro Villagrán García. Él sabía que era el gran maestro de la profesión, pero además en el comité técnico incluyó a un gran conocedor de la planeación nacional como era José Luis Cuevas, pero también al mismo nivel con Enrique Yáñez, tan profundamente importante en la arquitectura social de México. Él había creado la ESIA, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Poli, y lo había completado ese comité con Mario Pani, recientemente egresado, llegado a México, pues con su conocimiento fresco, diferente no solo en la arquitectura, sino en el medio social. Él venía de Beaux-Arts de París, pero ese comité técnico tan equilibrado tenía un procedimiento clásico de don Jaime Torres Bodet: el trabajar en equipo, el trabajar constantemente reunidos para cruzar las reflexiones de todos, especialmente en aquella época, 1945, hace 64 años, tenía yo 25. Me dio la oportunidad don Jaime Torres Bodet de enviarme de jefe de zona a Tabasco. Y esas reuniones con ese comité técnico fueron determinantes para la educación en México, porque ahí escuchábamos las reflexiones, las recomendaciones, los planteamientos, generalmente iniciados por Villagrán García. Era la época en que construir una escuela era un escalón político. Las escuelas se construían al pie de la carretera para que se pudieran ver y se pudieran difundir. Y esas reflexiones nos las hacía Villagrán. Y hacía una reunión cada vez
que se nombrara un nuevo jefe de zona. Siempre sus reflexiones y las que completaba el comité técnico eran puntuales, precisas, como era el maestro Villagrán. Y recuerdo los grandes contrastes que nos hacía ver cuando se designaba un jefe de zona en Sonora, el arquitecto López Moctezuma, o en Jalisco, Enrique de la Mora, en Guanajuato, Enrique del Moral, en San Luis Potosí, Enrique Mariscal, en fin, los grandes maestros de nuestra escuela. Pero siempre hacía él sus reflexiones midiendo con un gran equilibrio lo que deberían de tener en cuenta de la demanda real de la educación en cada lugar. Terminaban 8. En Chiapas, con la información de Alberto Aray, de cada 100 terminaban 3. Sí, es cierto, en Jalisco, de cada 100 terminaban 20. En Sonora terminaban 15, en Nuevo León 20. Esas cifras, esos censos, nos daban ya la idea muy clara de nuestra diversidad de todo tipo. La cultural, la atención a la educación que se le daba en cada sitio, a dónde se debía orientar en la planeación escolar los intereses fundamentales. Cada conversación, cada vez que se designaba un jefe de zona en la República, ahora lo recuerdo, una lección viva, conducida siempre por Villagrán, de cómo el país tenía el reto, en ese momento, 1945, con el último presidente militar del país, con Ávila Camacho, que tuvo el acierto extraordinario de ver el problema de la educación y de la salud en plan global. Como recordaba Ricardo, el plan de construcción de hospitales con Villagrán y con el doctor Gustavo Vaz. Y el escolar, con Carmen Torres Boret, y el equipo técnico que se refería, que había integrado, para que las decisiones no fueran simplemente los personajes en su ámbito local, iban a tener que enfrentar esta persona. Pero ubicando totalmente de la gran necesidad. Por ahí siempre tuve la oportunidad de escuchar la enseñanza viva, constante, puntual, que el maestro Villagrán nos hacía en su enseñanza. Todos esos recuerdos que ahora la publicación del doctor Ramón Vargas nos hace ver la gran trascendencia, no solo como maestro titular en la Escuela de Arquitectura, sino como mexicano, como los de esa generación, la generación de Torres Bodet, la generación formada
por José Vasconcelos. Torres Bodet, a los 18 años, había sido secretario particular de Vasconcelos. Y toda esa generación que lo siguió hasta las decisiones del 29, en que Vasconcelos, decepcionado, frustrado por no haber logrado alcanzar la presidencia del país, se autoexilia y se va de México. Y aquella generación que lo había seguido, la generación de López Mateos, de Díaz Ordaz, de Ortiz Mena, de Uruchurtu, de mis hermanos también, toda esa generación, al salir su maestro de México, se queda huérfano y entonces se dedica al estudio serio de su profesión y al magisterio. Y es allí donde Carlos Pellicer, maestro de historia en el tercer año de la escuela secundaria número 4, en sus relatos magníficos de la vida ateniense, esa convivencia helénica en el foro, en el ágora, en el templo, en la práctica deportiva. Al relatárnosla, nos hace ver, sin hablar de Pericles, ni de Fidias, ni de mármoles, nos hace ver el valor de la convivencia. Convivencia amplia, profunda, constante en todos los medios y en todas las edades. Nos empieza a enseñar el valor de la democracia. Pero también, para muchos, nos llega a influir, como a mí, en entender que los espacios que habremos de construir los arquitectos son espacios para la convivencia. Es ahí donde el hombre se entiende, se conoce y sirve mejor a las gentes de su generación, pensando en las generaciones futuras, las que ellos habían pensado también cuando tenían a su maestro Vasconcelos. Todo ese recuerdo ahora me lo ha permitido Ramón Vargas con esta publicación, que ojalá la conozcan de cerca, pero junto con el conocimiento del desarrollo del país, para construir esos ámbitos que habrán de construir como arquitectos. Es indispensable tener no solo el conocimiento, sino la fe, la decisión de servir a su país con la disciplina que están estudiando. Muchas gracias, muchachos. Gracias, arquitecto Ramírez Vázquez. Para cerrar los comentarios, escucharemos al doctor Ramón Vargas Aguirre. Es un gusto realmente escuchar a tan buenos amigos como los que han tomado la palabra en este momento.
Yo solamente quisiera, además de lo ya dicho, comentar algunas cuestiones acerca de la historia de estos dos libros, cómo se gestaron, cómo se plantearon, porque tal vez eso puede también ayudar, además de lo que se ha planteado, a comprenderlos mejor, a ubicar mejor lo que nos están diciendo. Hace muchos años, no voy a decir cuántos porque sacaríamos la cuenta, pero hace muchos años, el Colegio Nacional convocó a todos los interesados a presentar programas para editar las obras de los que habían sido miembros del colegio y que habían fallecido. No sé si todos están enterados, pero el maestro José Villagrán García fue el primer arquitecto que ingresó a este centro considerado como el centro de cultura más alto del país. Había fallecido para cuando el Colegio Nacional le emitió esta invitación y en consecuencia era uno de las personas que alrededor de él se podían presentar planes para publicar sus obras. Era una bella oportunidad. Presenté una propuesta que la aceptó, la aprobó el que era el sucesor de Villagrán en el Colegio Nacional, el arquitecto Teodoro González de León. Él aprobó esa propuesta. Así es que resulta ser coautor de estos libros en alguna medida y proporción. Bueno, ¿qué planteaba la propuesta? Pues planteaba algo que no se había intentado hasta ese momento. Años atrás, en los años 80, cuando el maestro Villagrán me encargó sacar su libro de teoría, darle forma de libro a un conjunto de conferencias que él había sustentado en muy distintas partes, ya habíamos empezado esta tarea de recopilación y demás. Y el libro fue editado en el 88 por esta Facultad de Arquitectura, ustedes muchos lo deben de conocer, y entonces se justificaba que se saliera una segunda edición. Pero además de esa segunda edición de lo que propiamente podemos llamar la teoría de la arquitectura, había un conjunto muy amplio de escritos de todas las conferencias que él había sustentado, de los cursos, de la historiografía que había llevado a cabo, de los ensayos de tipo didáctico, pedagógico, de sus puntos de vista acerca del ejercicio de la profesión, que realmente valía mucho la pena el recopilarlos y hacer que acompañaran a la teoría. Debo decir con toda sinceridad que en ese momento lo que yo pensaba de todas estas conferencias y escritos varios, pues era que era importante para redondear su pensamiento, para que tuviéramos realmente una idea completa de lo que había planteado. Pero no iba más allá esta idea ni este propósito. Al estarlos recopilando, estarlos corrigiendo, una ardua tarea de corrección de galeras, de estar poniendo puntos y comas, en lo cual me ayudó el propio personal del Colegio Nacional, vamos teniendo otra idea acerca de estas conferencias. En realidad he llegado a un punto de vista que me parece interesante y que puede tal vez también suscitar el interés de otros compañeros. Estas conferencias fueron la teoría aplicada del maestro Villagrán. Es decir, aquello que había planteado en abstracto en su libro de teoría, lo aplicaba a los casos concretos que se le solicitaban acerca de la enseñanza, de la profesión, de tal o cual hecho. No son meras conferencias aisladas que pueden ser interesantes desde ciertos puntos de vista, sino que son realmente la manera como él aplicó la teoría a los casos concretos. Entre la teoría abstracta y la realidad media otro vehículo de conocimiento que está constituido por todos estos otros escritos. Escritos que, a diferencia de la teoría en sentido estricto, pueden considerarse doctrinarios, en el sentido que a la teoría le pedimos que demuestre, y a lo que aceptamos como doctrina, lo aceptamos simplemente por empatía, por simpatía, por afición, por deseo, por voluntad, pero no le pedimos a las doctrinas que nos demuestren lo que dicen.
Si esto es así, entonces aquí lo que tenemos en este segundo tomo es justamente ese puente entre la teoría y la realidad. Pienso ahora que no hay ninguna teoría en ningún campo que se pueda aplicar directamente a la realidad, sino que tiene que mediar toda una serie de elaboraciones posteriores a las que podríamos llamar la doctrina de cada caso. Bueno, aquí lo tenemos. Y es importante porque entonces redondea el pensamiento de los arquitectos. Aquí ya ha sido muy mencionado y qué bueno porque debería decirse cada tercer día, la pléyade de arquitectos que fueron educados por él y que dejaron una magnífica arquitectura. Enrique del Moral, el famosísimo y querido gringo, estaba Mauricio Campos, estaba por supuesto Yáñez, estaba O'Gorman, y toda la pléyade de la Unión de Arquitectos Socialistas que surgió después, que se educó con él, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces todos estos escritos nos están proporcionando el conjunto de ideas que tenían los arquitectos que estaban realizando esas obras. Y noten ustedes, no podemos conocer bien las obras si no conocemos las ideas que las alimentaron, si no conocemos los propósitos que se tuvieron, si no tenemos en cuenta las finalidades que se perseguían, si no tenemos en cuenta todo este conjunto de conocimientos, entonces nuestra visión de las obras de arquitectura será limitada, ¿no? Bueno, pues entonces este conjunto de escritos doctrinarios de Villagrán nos ayudan a tomar en cuenta más el conjunto de ideas que permearon a la arquitectura en todos estos años y que afortunadamente todavía se prolongan en los actuales. Con este trabajo, en consecuencia, estamos aportando esas ideas y también poniendo énfasis en todos los que nos preocupamos por la historia y la historiografía de nuestra arquitectura para darnos cuenta que no podemos escindir el hacer del pensar. No puede haber una reflexión solamente sobre el hacer sin que ésta vaya acompañada del pensar que la acompañó. El pensar ha anticipado siempre y en todo caso al hacer. Así es que hacer y pensar son una mancuerna que aquí se apoya con esta recopilación y con estos trabajos. Bueno, si esto es así, vean ustedes, nosotros creemos realmente que es de fundamental importancia rescatar el pensar de los arquitectos mexicanos, de los cuales aquí el caso de Villagrán es un caso solamente de esto. Hay que rescatar el pensar de los arquitectos. ¿Qué se propusieron? ¿Qué pensaban los arquitectos de los años 20? ¿Qué lo de los 30? Y así sucesivamente, para entender su arquitectura, entender a la nuestra y entender todo lo que han aportado a nuestro país. Por eso es que ya iniciamos otro programa al que le hemos puesto de nombre el Ideario de los Arquitectos Mexicanos. El Ideario. Los arquitectos mexicanos han aportado no solamente en las obras construidas, sino también han aportado en el pensamiento, en las ideas, en la concepción de la arquitectura, en su papel en la sociedad, puntos de vista que son realmente muy importantes. Una leve muestra de esto, muy buena, realmente me pareció interesantísima, la que proporcionaba Ricardo, para hacer ver cómo el maestro Villagrán se habría anticipado con mucho tiempo a situaciones que ahora se han generalizado. Tiene un escrito que también en este sentido podría ser mencionado, con el que entró al Colegio Nacional. La cátedra con la que empezó su ingreso se llamó Meditaciones ante una crisis formal de la arquitectura, ¿no? Bueno, pues entonces, estando convencido de que el hacer de los arquitectos mexicanos es tan importante como su pensar, estamos ya embarcados en esta otra tarea de rescatar lo que los arquitectos mexicanos han dicho. Que nos digan qué les parece. ¿En qué aspectos podría ser completada? ¿Cómo podría ser mejorada? ¿Qué aspectos de la práctica profesional no está tocando la teoría de la arquitectura? Y de esta manera estrecharíamos otra unidad que hasta este momento ha estado relativamente separada. Tenderíamos a acercar una vez más la teoría con la práctica, el hacer con el pensar, y de esta manera creo que ayudaríamos a que nuestra arquitectura fuera mejor.
nosotros, nuestra arquitectura, saldríamos ganando. Muchas gracias, por eso invité, le pedí de favor al arquitecto Jorge Tamés, por eso a Teodoro, por eso a Ricardo y por eso a don Pedro, amigos de hace muchos años, que por favor comentaran. Lo que han dicho yo creo que prueba que es muy importante este vínculo de la teoría y la práctica del hacer y el pensar. Muchas gracias. Por grata compañía. Buenas tardes.